profundidades del océano, donde las cámaras suelen registrar poco más que oscuridad, una extraña criatura apareció lentamente frente al lente. Su cuerpo ya resultaba difícil de reconocer, pero lo que más llamó la atención fueron dos estructuras parecidas a orejas que parecían brillar tenuemente. Mientras permanecía frente a la cámara, la criatura abrió lentamente la boca. El movimiento no parecía relacionado con alimentarse, sino que daba la inquietante impresión de ser una especie de advertencia. Después continuó flotando con absoluta tranquilidad, perfectamente adaptada a aquel entorno. Según el relato, buzos experimentados que observaron las imágenes no pudieron relacionarla fácilmente con ninguna especie que conocieran. Las profundidades albergan animales con adaptaciones sorprendentes, pero sin una identificación clara queda la pregunta: ¿qué criatura acababa de aparecer frente a la cámara? En pleno Océano Índico, la tripulación de una pequeña embarcación observó algo gigantesco junto al barco. Apenas bajo la superficie podía distinguirse una forma larga y aparentemente enrollada, tan grande que resultaba difícil comprender dónde comenzaba y terminaba su cuerpo. Lo más inquietante era su absoluta inmovilidad. La enorme figura no reaccionaba al sonido del motor, ni parecía alterarse mientras la embarcación pasaba junto a ella. Simplemente permanecía allí, parcialmente sumergida y aparentemente indiferente a las personas que la observaban. Cuando las imágenes llegaron a Internet, muchos relacionaron inmediatamente la silueta con el legendario Leviatán, mientras otros buscaron explicaciones más convencionales, pero un detalle continuó inquietando a todos. Algo de semejante tamaño estaba junto al barco y nunca se movió. ¿Por qué? Las islas griegas están rodeadas de antiguas historias sobre criaturas ocultas bajo el mar. Por eso, cuando un grupo de amigos grababa tranquilamente el agua y descubrió una extraña figura desplazándose justo debajo de la superficie, el momento adquirió un aire mucho más misterioso. La figura tenía una forma larga y fluida que, desde aquella distancia, no parecía coincidir fácilmente con ningún pez que los testigos reconocieran. Permaneció visible durante apenas unos segundos mientras avanzaba bajo el agua antes de desaparecer lentamente hacia una zona mucho más profunda. Cuando las imágenes llegaron a Internet, las opiniones quedaron divididas. Algunos pensaron que simplemente era un animal marino visto desde un ángulo extraño. Otros recordaron las criaturas descritas durante siglos en la mitología griega. ¿Qué se escondía realmente bajo aquellas aguas? En una pequeña playa de Papúa Nueva Guinea, habitantes locales encontraron unos misteriosos restos arrastrados hasta la orilla. El cuerpo estaba tan deteriorado y tenía una forma tan extraña que a simple vista nadie pudo determinar con seguridad a qué especie pertenecía. Algunos usuarios comenzaron a llamarlo el Globster sirena, mientras otros señalaron que probablemente se trataba de un animal marino en avanzado estado de descomposición. Las fotografías todavía existen, pero sin el cuerpo original quizá nunca exista una respuesta definitiva sobre qué llegó realmente a esa playa. Pero antes de que especialistas pudieran realizar pruebas, los restos fueron enterrados, dejando únicamente fotografías como evidencia. Sin muestras disponibles para realizar análisis genéticos o anatómicos, cualquier intento posterior de identificar a la criatura quedó limitado a estudiar aquellas imágenes. Dos hombres caminaban tranquilamente por la orilla de un río cuando ambos se detuvieron al observar algo extraño en el agua. La figura parecía tener la parte superior de un cuerpo humanoide unida a una larga cola, haciendo que uno de ellos mencionara inmediatamente la palabra sirena. Durante varios instantes permanecieron observándola, esperando alguna reacción, pero la misteriosa criatura no se movía. Finalmente, uno de los hombres decidió acercarse y logró sostenerla entre sus manos para examinarla brevemente antes de devolverla nuevamente al agua.
La figura terminó siendo arrastrada por la corriente antes de que pudiera realizarse algún análisis que permitiera identificarla. Algunos podrían interpretarla como un animal deteriorado o una creación artificial. Otros vieron algo mucho más extraño. Sin pruebas adicionales, ¿qué encontraron realmente quedó sin respuesta? Tenang, tenang, tenang. Kamu tenang dulu. Su rostro fue lo primero que hizo que todos se quedaran completamente paralizados. Frente a ellos había una extraña criatura con facciones aparentemente humanoides y una inquietante dentadura. Nadie sabía cómo reaccionar, pero uno de los presentes consiguió mantener la cámara grabando. Durante varios segundos, nadie habló ni se atrevió a acercarse demasiado. La apariencia de aquella criatura resultaba tan extraña que algunos comenzaron a llamarla inmediatamente sirena, una palabra normalmente asociada con antiguas leyendas y cuentos de fantasía. Pero para quienes estuvieron allí, lo que tenían delante no parecía pertenecer a ningún cuento. Su rostro, sus dientes y su extraña anatomía dejaron una impresión difícil de olvidar. Sin una identificación confirmada, las imágenes dejaron una pregunta inevitable. ¿Qué criatura habían encontrado realmente? Una tranquila tarde de pesca junto a un río en Jamaica cambió por completo cuando un hombre observó algo moviéndose bajo la superficie. La misteriosa figura no parecía nadar como un pez y desde su posición tenía una silueta inquietantemente parecida a la de una mujer. Sorprendido, el pescador hizo un pequeño ruido y aparentemente llamó la atención de la figura. Segundos después, esta comenzó a emerger lentamente del agua hasta quedar orientada directamente hacia él. El hombre permaneció inmóvil apenas un instante intentando comprender lo que estaba viendo, pero no quiso quedarse para descubrirlo. El pescador dio media vuelta y corrió directamente hacia los árboles sin mirar atrás. Algunos relacionaron la grabación con antiguas historias de sirenas y seres de río. Fuera lo que fuera aquello que emergió del agua, él prefirió no acercarse una segunda vez. Un hombre navegaba tranquilamente por un río cuando algo pálido cerca de la superficie hizo que se detuviera. La misteriosa figura tenía una larga cola y una cabeza de aspecto inusual. Permanecía completamente inmóvil sobre el agua, sin hundirse ni mostrar señales claras de movimiento. Antes de perderla de vista, consiguió grabarla y publicó las imágenes sugiriendo que podría tratarse de una sirena, como aquellas descritas en antiguas leyendas. El video llamó rápidamente la atención y muchos comenzaron a revisar cada segundo buscando algún detalle que revelara qué era. Algunos espectadores propusieron un animal muerto, restos flotantes o incluso una creación artificial, pero las imágenes por sí solas no permitieron comprobar ninguna teoría. Sin recuperar la figura para analizarla, aquel extraño encuentro en el río quedó con una pregunta sin resolver. ¿Qué había grabado realmente? Un grupo de turistas se encontraba junto a un río en Rumanía cuando algo inesperado comenzó a emerger del agua. Frente a ellos apareció la figura de un enorme caballo blanco con grandes alas, una criatura cuya apariencia recordaba inmediatamente al legendario Pegaso. Mientras la criatura permanecía sobre el río, dos misteriosas formas oscuras podían distinguirse moviéndose en la corriente debajo de ella. Segundos después, el supuesto caballo alado extendió completamente sus enormes alas ante la mirada de los turistas reunidos en la orilla. Finalmente, la figura se elevó y desapareció entre la niebla sin que los presentes escucharan ningún sonido. Según el relato, algunos habitantes relacionaron el avistamiento con antiguas historias de la región. Para los turistas quedó una pregunta difícil de olvidar, que acababan de presenciar. ¡Está volando! ¡Esa cosa está encima de él! Tampak.
Una mujer en Subulusalam, provincia de Aceh, Indonesia, observó algo extraño desplazándose sobre el agua. Su movimiento no parecía seguir la dirección de las olas ni del viento, así que rápidamente sacó su teléfono y comenzó a grabar antes de que la misteriosa forma se alejara. La figura parecía mantener su propia dirección y un ritmo completamente diferente al movimiento del agua que la rodeaba. Cuando el video llegó a internet, algunos espectadores señalaron que podía tratarse simplemente de patrones en la superficie combinados con reflejos y perspectiva. Otros propusieron aves moviéndose en formación, mientras algunos espectadores consideraron que ninguna explicación encajaba completamente con las imágenes. El video nunca permitió identificar con certeza qué estaba observando aquella mujer, y precisamente esa falta de respuesta mantuvo vivo el misterio. Bukan warna tuh. Kayaknya. No way, man. Somebody call the sheriff! Back up, back up! Get away from the rail. Un grupo de amigos se encontraba junto a un río en Canadá cuando descubrió algo aferrado a un poste de madera sobre el agua. La extraña figura era pálida, tenía enormes orejas y largos dedos enrollados alrededor del poste, además de un rostro difícil de identificar. Durante varios segundos, la criatura permaneció completamente quieta mientras aparentemente observaba al grupo. Los testigos aseguraron que incluso parecía establecer contacto visual con ellos. Entonces soltó lentamente sus largos dedos de la madera y comenzó a deslizarse hacia el agua. Sin hacer ningún ruido, la misteriosa figura desapareció bajo la superficie. Los amigos permanecieron inmóviles durante unos instantes y, según el relato, ninguno quiso regresar después a aquel lugar. El poste continúa allí y el río sigue corriendo, pero nadie sabe qué criatura había elegido aquel punto para aparecer. It's looking right at Oh us. my god. It's sliding under! Is that a head? Un equipo que grababa cerca del Ofoil esperaba conseguir imágenes normales del agua cuando una enorme figura atravesó repentinamente el encuadre. Su primera impresión fue que se trataba de una ballena, algo posible en la zona, pero uno de los presentes comenzó a tener dudas. Según el testigo, la forma y la manera en que se desplazaba no coincidían con los animales que había observado anteriormente en aquellas aguas. Cuando las imágenes comenzaron a circular, muchos usuarios hicieron inevitablemente la misma comparación. El legendario monstruo del lago Ness. Algunos lo tomaron como una simple coincidencia, mientras otros pensaron que el video mostraba algo mucho más extraño. Sin una identificación definitiva, la enorme figura desapareció y el agua recuperó rápidamente su tranquilidad, como si absolutamente nada hubiera pasado por allí. Para estos pescadores, navegar por los cayos de Florida era parte de una rutina que conocían perfectamente. Pero aquella tarde, algo apareció junto a su embarcación. Una extraña figura comenzó a desplazarse por el agua a pocos metros de ellos, haciendo que todos guardaran silencio. Durante varios segundos, la misteriosa criatura pareció mantener el mismo ritmo que el barco, nadando junto al casco sin alejarse. Antes de que alguien pudiera reaccionar y preparar una cámara, cambió repentinamente de dirección y descendió hacia aguas más profundas. La figura desapareció sin dejar ningún rastro, y ninguno de los pescadores consiguió grabarla a tiempo. Solo quedó el relato de quienes aseguraron haberla visto nadando junto a ellos. Sin imágenes ni evidencia física, resulta imposible saber qué era, pero ninguno olvidó aquel extraño encuentro. Una persona que grababa desde la distancia captó una extraña criatura desplazándose sobre el agua de una manera difícil de reconocer. Su cuerpo parecía largo y realizaba amplios movimientos similares al aleteo, tocando repetidamente la superficie mientras continuaba avanzando. Cada vez que hacía contacto con el agua, su cuerpo parecía rebotar ligeramente antes de impulsarse otra vez.
No parecía volar completamente, pero tampoco nadaba como un animal marino convencional. Era como si alternara constantemente entre desplazarse por el aire y sobre el agua. Cuando el video llegó a internet, muchos lo reprodujeron lentamente y ampliaron cada fotograma buscando identificar a la criatura. Ninguna imagen terminó ofreciendo una respuesta clara. Mientras todos intentaban comprenderla, aquella misteriosa figura simplemente continuó su camino hasta desaparecer. Un grupo navegaba tranquilamente en kayak cuando algo bajo la superficie llamó la atención de todos al mismo tiempo. La misteriosa figura avanzaba lentamente por el agua y, según los testigos, tenía cabello largo, brazos con apariencia humana y una gran cola detrás de su cuerpo. La criatura se desplazaba con movimientos suaves mientras permanecía lo bastante cerca como para que todos intentaran comprender qué estaban observando. Uno de ellos finalmente dijo la palabra que todos parecían estar pensando: sirena. Esta vez ninguno de sus compañeros se rió. Segundos después, la figura descendió hacia aguas más oscuras hasta desaparecer completamente de la vista. Los kayaks quedaron flotando en silencio mientras el grupo procesaba lo ocurrido. Nadie tenía una explicación inmediata para aquello que acababa de pasar debajo de ellos. Un hombre navegaba tranquilamente por un río cuando algo pálido cerca de la superficie hizo que se detuviera. La misteriosa figura tenía una larga cola y una cabeza de aspecto inusual. Permanecía completamente inmóvil sobre el agua, sin hundirse ni mostrar señales claras de movimiento. Antes de perderla de vista, consiguió grabarla y publicó las imágenes sugiriendo que podría tratarse de una sirena, como aquellas descritas en antiguas leyendas. El video llamó rápidamente la atención y muchos comenzaron a revisar cada segundo buscando algún detalle que revelara qué era. Algunos espectadores propusieron un animal muerto, restos flotantes o incluso una creación artificial, pero las imágenes por sí solas no permitieron comprobar ninguna teoría. Sin recuperar la figura para analizarla, aquel extraño encuentro en el río quedó con una pregunta sin resolver: ¿qué había grabado realmente? Un hombre descansaba tranquilamente sobre su tabla cuando algo se movió justo debajo de él. A pocos metros apareció una larga cola desplazándose bajo la superficie. No parecía la silueta de un pez común, y su extraña forma hizo que inmediatamente pensara en algo mucho más increíble. Durante unos segundos, la parte inferior de aquella figura mostró una silueta que recordaba sorprendentemente a la cola de una sirena. El hombre reaccionó de inmediato, subiéndose completamente sobre la tabla mientras observaba el agua a su alrededor esperando que volviera a aparecer. Pero la misteriosa figura nunca regresó. El agua recuperó rápidamente su tranquilidad, como si nada hubiera pasado debajo de él. El hombre permaneció sobre la tabla mirando hacia las profundidades durante varios minutos. ¿Y tú? ¿Habrías intentado acercarte o te habrías quedado exactamente donde estaba? Un agente de seguridad grababa cerca del agua en Vieques, Puerto Rico, cuando algo inesperado apareció en la superficie de la bahía. La misteriosa figura permaneció visible apenas unos segundos, el tiempo suficiente para que el agente mantuviera la cámara apuntando hacia ella. La bahía recuperó inmediatamente su tranquilidad y la figura no volvió a aparecer. Sin imágenes más cercanas resulta imposible determinar exactamente qué era. Sin embargo, el video continuó circulando en internet, donde muchos siguen preguntándose qué emergió realmente de aquellas aguas. Segundos después, la figura volvió a sumergirse con un movimiento suave y sin aparente esfuerzo. Algunos espectadores consideraron que podía tratarse simplemente de un animal marino subiendo a respirar, pero su extraña silueta y la forma en que desapareció despertaron otras teorías. Can you hear me? Mientras pescaba completamente solo durante la noche, un hombre comenzó a sentirse incómodo con el profundo silencio que lo rodeaba. Nervioso, decidió hablar hacia la oscuridad y preguntó: ¿puedes escucharme?
Segundos después, una extraña respuesta llegó desde el agua. Era un sonido melódico que parecía imitar el ritmo de sus propias palabras. Incrédulo, el pescador soltó una risa nerviosa y volvió a preguntar dónde estaba. Esta vez recibió dos respuestas, primero desde un lado de la embarcación y, segundos después, desde el lado contrario. El hombre continuó grabando mientras aquellas misteriosas vocalizaciones parecían rodearlo, pero la oscuridad no permitía distinguir nada sobre el agua. Podría haber sido algún animal produciendo sonidos desconocidos para él, pero estando solo allí, escuchar algo aparentemente respondiéndote era suficiente para querer marcharse. Un hombre caminaba por la orilla cuando estuvo a punto de pasar de largo frente a algo extraño. Sobre la arena descansaba una misteriosa criatura cubierta completamente de escamas, pero la forma de su cuerpo no parecía coincidir con ningún animal marino que pudiera reconocer. Intrigado, se agachó y tocó cuidadosamente el cuerpo con un palo, esperando alguna reacción, pero nada ocurrió. La criatura permaneció completamente inmóvil. Sin saber exactamente qué había encontrado, decidió grabarla durante unos instantes antes de continuar su camino. Cuando el video llegó a internet, comenzó el debate. Algunos propusieron que se trataba de un animal marino en avanzado estado de descomposición, mientras otros no encontraron una identificación convincente. Y precisamente esa falta de respuesta hizo que miles siguieran examinando cada detalle de las imágenes. Una noche silenciosa cerca de Vieques, Puerto Rico, un pescador sintió que el mar no estaba en calma. Entre las olas oscuras, algo comenzó a emerger lentamente. Bajo la luz fría de la luna, un torso pálido y casi humano apareció frente a su bote, rompiendo el agua con un sonido seco que heló su sangre. Durante unos segundos interminables, la figura quedó suspendida a su lado, moviéndose con una lentitud antinatural. El pescador apenas podía respirar, paralizado por el miedo y la fascinación. Sus ojos no lograban apartarse de aquella presencia imposible que parecía observarlo desde la oscuridad. Entonces, con un chapoteo repentino, la criatura desapareció en la profundidad como si nunca hubiera estado allí. El silencio volvió, pero ya nada era igual. El hombre temblaba, sabiendo que lo que había visto no tenía explicación. Para él no había duda, había estado frente a una sirena. Mientras pescaba en aguas tranquilas, un hombre notó algo moverse entre las olas con un ritmo extraño. No era el vaivén normal del mar. De pronto una figura oscura saltó cerca de un grupo de delfines, pero su forma de moverse no coincidía con la de ellos. Era distinta e inquietante. Cuando la luz del sol iluminó mejor la escena, el pescador sintió un escalofrío. La parte superior del cuerpo parecía humana, con brazos y torso definidos, mientras que la inferior terminaba en una cola de pez que se deslizaba con fuerza. Parpadeó varias veces, intentando entender. La figura desapareció casi tan rápido como había surgido, dejando solo el sonido del agua calmándose otra vez. El mar volvió a parecer normal, pero su mente no. No podía dejar de pensar en lo claramente humana que se veía esa presencia bajo la luz brillante del día. El pescador tiró de la red con esfuerzo, esperando una captura común, pero lo que emergió no parecía pertenecer al mar. Su cuerpo se movía de forma inquietante, como si reaccionara al aire. En ese instante supo que aquello no era un pez ni algo que hubiera visto antes. La criatura mantenía la boca abierta de par en par como si gritara en silencio. Sus dientes, extrañamente humanos, reflejaban la luz con un brillo perturbador. Al acercar la cámara, hizo un gesto raro, casi amenazante, que le recorrió la espalda con un escalofrío imposible de ignorar. Quedó paralizado, incapaz de entender qué había atrapado realmente. El silencio del mar parecía más pesado que nunca. Nadie que pescara en esas aguas había visto algo similar.
La grabación se convirtió en la única prueba de un encuentro que aún hoy sigue sin explicación. Mientras volaba su dron sobre el océano, un hombre captó algo imposible de ignorar. Sobre la superficie, una figura pálida se deslizaba con una calma inquietante, como si no perteneciera a ese mundo. Desde lo alto, su silueta comenzó a tomar forma y lo dejó completamente sin aliento. No nadaba como un pez ni se movía como ningún animal marino conocido. Sus movimientos eran suaves, casi hipnóticos, con un parecido inquietante al de una sirena. El operador del dron no podía apartar la vista, consciente de que estaba grabando algo totalmente único. Las imágenes, sorprendentemente nítidas, dejaron a todos los que las vieron sin palabras. Durante siglos, el mar ha inspirado mitos y leyendas imposibles, pero momentos como este hacen preguntarse si esas historias nacieron de encuentros reales que aún hoy siguen sin explicación. A altas horas de la noche, un hombre caminaba por una playa silenciosa cuando algo lo obligó a detenerse. A pocos metros, bajo la tenue luz de la luna, yacía una figura pálida con forma humana. El aire parecía más frío y el sonido del mar dejó de ser reconfortante para volverse inquietante. Al acercarse con cautela, notó detalles imposibles de ignorar. La boca estaba abierta de par en par, mostrando dientes afilados como navajas que no parecían pertenecer a ningún animal conocido. El descubrimiento lo dejó paralizado, con el corazón latiendo con una fuerza que apenas podía controlar. Aún temblando, llamó de inmediato a las autoridades, pero incluso ellas quedaron desconcertadas ante la extraña criatura. Nadie supo explicar lo que era realmente. Sin embargo, ese hallazgo bastó para reavivar una pregunta antigua: ¿qué secretos siguen ocultos bajo las olas? Un video viral mostraba una figura extraña descansando sobre una enorme roca junto al mar. Su silueta, iluminada por la luz gris del amanecer, parecía salida de una leyenda antigua. Nadie entendía lo que estaba viendo, pero todos sentían que aquello no pertenecía al mundo real. Cuando las imágenes llegaron a internet, miles reaccionaron con asombro y teorías imposibles. Muchos aseguraron que era la prueba más cercana jamás captada de una sirena. Por primera vez, la leyenda parecía haber quedado a solo unos metros de la cámara. Antes de que alguien pudiera descifrar su naturaleza, la figura se movió con una agilidad inesperada y se zambulló en el agua en cuestión de segundos. El impacto del salto rompió el silencio, dejando solo ondas que se expandían lentamente mientras la presencia desaparecía. Mientras pescaba en un río en calma, un hombre sintió que algo se movía bajo su bote. No eran peces ni sombras comunes. La superficie vibraba levemente, como si una presencia lo observara desde la profundidad. Intrigado y nervioso, decidió bajar su cámara al agua. Apenas la lente cruzó la superficie, una figura humanoide surgió desde la oscuridad. Se movía directo hacia el objetivo con una intención inquietante, como si fuera a morderlo en cualquier instante. Su forma no coincidía con ningún animal conocido en ese río. El hombre retiró la cámara con el corazón desbocado, intentando procesar lo que acababa de ver. Aquella silueta antropomórfica quedó grabada como una imagen imposible de olvidar. Desde ese día, el río dejó de parecerle un lugar tranquilo o familiar. Un buceador grababa peces en una jornada común cuando la luz cambió de forma extraña. Sobre él, una sombra gigantesca comenzó a deslizarse con una calma inquietante. No era un pez ni una roca. Su silueta humana se volvió más clara a cada segundo. El torso parecía completamente humano, con brazos y cabeza definidos, mientras que la parte inferior terminaba en una cola que ondulaba con fuerza.
La criatura se movía sin notar la presencia del buceador, pasando lentamente por encima como si perteneciera a otro mundo. Sin hacer ruido, la figura desapareció en la inmensidad azul, dejando solo burbujas y silencio. El buceador quedó paralizado, consciente de haber captado algo imposible. La grabación se convirtió en la única prueba de un encuentro que aún desafía toda explicación. Sobre la arena, una figura yacía inmóvil bajo el sol, con la parte superior del cuerpo sorprendentemente humana y una larga cola extendida hacia el mar. En cuestión de minutos, la gente comenzó a rodearla, mirando con incredulidad, incapaz de entender lo que tenía frente a sus ojos. Algunos aseguraban que era solo un atrezo de película, mientras otros sentían que aquello no podía ser una simple ilusión. Las miradas, los murmullos y la tensión crecían a cada segundo. Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pero tampoco podían apartar la vista. El video se difundió rápidamente por internet, desatando teorías y debates antes de desaparecer sin explicación. La playa volvió a la normalidad, pero el recuerdo no. Para quienes estuvieron allí, fue uno de los avistamientos más extraños que jamás olvidarían. Mientras navegaba por el río en su bote, un hombre notó algo extraño flotando apenas sobre la superficie. No se movía ni reaccionaba al paso del agua. Era una figura pálida, con forma humanoide, que parecía suspendida en un silencio inquietante. Al acercarse, distinguió una larga cola y una cabeza con rasgos inusuales. Todo permanecía completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de aquella presencia. Sin comprender lo que veía, decidió grabarlo. Más tarde compartió el video en internet, sugiriendo que podría tratarse del cadáver de una sirena. Las imágenes desataron teorías y debates interminables. Mientras tanto, el río siguió su curso, guardando el misterio bajo sus aguas. Mientras revisaban la red en plena faena, los pescadores notaron movimientos extraños entre los peces. Al acercarse, algo oscuro emergió entre las cuerdas. No era una aleta ni una cola, era una mano palmeada que se agitaba con fuerza, intentando liberarse del enredo. Cuando la imagen se difundió en internet, las teorías se multiplicaron. Algunos hablaron de sirenas, otros de criaturas desconocidas. Nadie pudo confirmar la verdad, pero para quienes estuvieron allí, el misterio no se desvaneció y el recuerdo los acompañó durante mucho tiempo. El impacto fue inmediato. Sin intercambiar palabras, soltaron la red de nuevo al agua mientras la figura desaparecía bajo la superficie. El silencio que siguió fue incómodo, cargado de miedo y desconcierto. Nadie estaba preparado para algo así. Un hombre filmaba lo que creía era solo una enorme ballena deslizándose con calma por el océano. La escena parecía tranquila, casi hipnótica, hasta que algo oscuro apareció en el encuadre. Sobre el lomo del gigante marino, una figura inmóvil comenzó a definirse. La silueta tenía una forma inquietantemente humana, equilibrándose con una estabilidad imposible sobre la superficie húmeda. El contraste entre la criatura y la ballena hacía que la escena pareciera sacada de una pesadilla o de un mito antiguo. Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas, dejando a millones sin palabras. Con vastas zonas del océano aún inexploradas, muchos comenzaron a preguntarse si aquello era solo el inicio de descubrimientos mucho más perturbadores. Un hombre pescaba en la orilla de un río cuando algo rompió la calma del agua. Una silueta comenzó a moverse lentamente cerca de él, con la parte superior sorprendentemente humana. El reflejo del sol reveló detalles imposibles de ignorar. La figura tenía una larga cola de pez que se deslizaba con suavidad entre las corrientes. Por un instante, todo pareció detenerse. Era como si el tiempo mismo hubiera decidido observar junto a él aquel momento inquietante y fascinante. Al notar la cámara, la criatura se sumergió en silencio,
dejando solo ondas que desaparecieron poco a poco. El río volvió a la normalidad, pero el hombre no. Permaneció inmóvil, consciente de haber presenciado uno de los avistamientos más nítidos jamás grabados. Desde muy lejos, alguien apuntó su cámara al mar sin imaginar lo que estaba a punto de ver. Sobre la superficie, una criatura extraña se deslizaba con movimientos imposibles. No parecía pertenecer al océano ni al cielo, y eso hizo que todos se detuvieran a mirar. Su largo cuerpo se movía como si tuviera alas invisibles, rebotando cada vez que tocaba el agua. No nadaba como un pez, ni volaba como un ave. Era una mezcla inquietante de ambos, algo que desafiaba toda lógica conocida. Las imágenes se difundieron rápidamente, dejando a miles en silencio frente a sus pantallas. Nadie lograba explicar lo que veían. Solo una certeza quedó flotando en el aire: el mundo aún guarda secretos que apenas estamos empezando a descubrir. En una pequeña playa de la isla de Simberi, Papúa Nueva Guinea, los habitantes hallaron restos en descomposición de una criatura imposible de identificar. El descubrimiento generó miedo y asombro, y antes de que llegaran expertos, el cuerpo ya había sido enterrado. Las imágenes mostraban una forma extraña, distinta a cualquier especie conocida. Los científicos intentaron analizarla, pero las pruebas de ADN no revelaron nada concluyente. Solo quedaron fotografías inquietantes que comenzaron a circular rápidamente. Mientras algunos lo llamaron Globster Sirena, otros aseguraron que era algo completamente diferente. Sin respuestas claras, el misterio creció con cada teoría. Hasta hoy, la verdadera identidad de esa criatura sigue siendo una incógnita que intriga al mundo. Cerca del río Amazonas, un grupo quedó paralizado al ver una figura enorme moverse entre la vegetación. No era un animal común. Su silueta recordaba a criaturas de otra era, avanzando con una calma inquietante junto al agua oscura. El cuerpo se deslizaba en silencio entre los árboles, sin emitir sonido alguno. Nadie había visto algo moverse de esa forma. Durante unos instantes, la presencia permaneció a la vista, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ese encuentro. Luego desapareció entre la espesura, dejando solo miradas incrédulas y un silencio pesado. La escena parecía arrancada de mitos antiguos. Para quienes estuvieron allí, la sensación fue clara: algo desconocido habita aún en lo profundo de la selva. Mientras caminaba por una playa golpeada por la tormenta, un hombre vio algo entre los restos arrastrados por el mar. Al acercarse, descubrió un cadáver extraño que parecía sacado de una leyenda. La escena, bajo el cielo gris, lo dejó completamente sin aliento. El torso tenía rasgos humanos y una larga cabellera enredada, mientras que una cola similar a la de un pez se extendía sobre la arena, curtida por el sol y las olas. No parecía haber llegado recientemente. Todo en esa visión resultaba inquietante. El hallazgo lo hizo dudar de todo lo que creía real. Permaneció inmóvil, tratando de encontrar una explicación lógica. ¿Era la prueba de una criatura mítica o solo una extraña obra de la naturaleza? La respuesta quedó tan lejana como el horizonte. Cerca del río, un pescador observó a dos trabajadores con trajes amarillos sacando algo del agua con extrema cautela. La escena parecía fuera de lugar, silenciosa y tensa. Entre los movimientos rápidos, una enorme cola emergió por un instante. La forma era tan grande que no parecía pertenecer a un pez común. Algunos pensaron en algo aún más extraño. Los hombres se movían con precisión, manteniendo la mayor parte de la criatura oculta, como si no quisieran que nadie la viera con claridad. El río siguió en calma mientras todo ocurría.
y la escena terminó tan rápido como había comenzado. El pescador quedó inmóvil, intentando entender lo que había presenciado. Fue uno de los momentos más inquietantes vistos en ese lugar, dejando preguntas sin respuesta. En medio del Océano Índico, la tripulación de una pequeña embarcación vio algo que les heló la sangre. A pocos metros flotaba una figura gigantesca con forma de serpiente, completamente inmóvil. El silencio del mar hizo que el momento resultara aún más perturbador. Su tamaño y silueta evocaban historias antiguas que muchos creían olvidadas. Mientras la embarcación avanzaba lentamente, la presencia permanecía quieta, como si observara sin intención de moverse. Nadie se atrevía a apartar la vista. Las imágenes se viralizaron en cuestión de horas, desatando comparaciones con el legendario Leviatán. Para miles de personas, el video fue una prueba inquietante de lo poco que sabemos sobre las profundidades. El océano volvió al silencio, pero el misterio no. En lo profundo de un pantano oscuro, un hombre aseguró haber visto algo que lo dejó completamente helado. Entre la niebla y el agua estancada, una figura se movía con una presencia inquietante. No parecía un animal común ni algo que pudiera explicarse con facilidad. Según su relato, se trataba de una criatura vinculada a antiguas historias de canibalismo que aún sobreviven en regiones como el Amazonas. Leyendas transmitidas durante generaciones hablan de encuentros que mezclan miedo y fascinación en igual medida. Aquella visión reavivó preguntas que muchos prefieren evitar. La selva guarda secretos que rara vez se revelan, y quienes creen haber visto algo distinto regresan con más dudas que respuestas. Tal vez algunos misterios están destinados a permanecer ocultos. En 2023, un navegante recorría un río tranquilo en Luisiana cuando algo rompió la calma del paisaje. En un terreno vacío, de apenas 6 pies de altura, se distinguía una figura pálida. No era un animal común, parecía observar el entorno. Tenía un aspecto anfibio, con postura extraña y movimientos cautelosos, casi calculados. ¿Puedes ver eso?, se escucha decir mientras apunta la cámara. Antes de que pudiera acercarse más, la figura giró lentamente y se internó entre los árboles. El video terminó justo cuando desaparecía entre la vegetación. No hubo sonido claro, no hubo explicación inmediata. Solo una silueta que dejó más preguntas que respuestas. Desde entonces, quienes vieron el clip siguen preguntándose qué fue realmente lo que apareció allí. Oh my God, you see that? That's standing up. En 2021, un pescador permanecía hasta tarde en el lago Tenkiller, Oklahoma, cuando algo alteró la quietud de la orilla. En el agua poco profunda, su cámara captó una figura inquietante. Parecía una rana, pero no se movía como una. ¡Dios mío! ¿Ves eso? Está de pie. La criatura se sostenía sobre 2 patas, inmóvil, como si perteneciera a ese lugar. Durante unos segundos tensos, simplemente permaneció allí, y entonces, sin salpicar, se sumergió en la oscuridad. El pescador juró que lo estaba mirando directamente. El video se difundió y las autoridades abrieron una investigación, pero hasta ahora no hay nada confirmado. ¿Animal desconocido o algo que no debería existir en ese lago? El misterio sigue abierto. Oh, it's looking right at us. No way. Están dando duro. ¿Por qué se estarán peleando? En abril de 2023, en lo profundo de Europa del Este, un excursionista perdido buscaba el sendero de regreso cuando su cámara captó algo inesperado. Entre el musgo y las raíces, 2 pequeñas figuras se movían con nerviosismo, casi camufladas. Eran bajas, de cuerpos cortos y cubiertas de musgo. Sus rostros recordaban vagamente a los de pequeños monos. Parecían forcejear por algo invisible en el suelo. De pronto, levantaron la mirada, habían notado que no estaban solos. En un segundo, se deslizaron entre los árboles y desaparecieron en la espesura. El excursionista no se atrevió a seguirlas.
El video se volvió viral, dejando una pregunta inquietante. ¿Qué criaturas podrían estar observándonos desde lo más profundo del bosque? Parecen duendes. Una tarde de 2019, una dashcam en una zona rural de Ohio registró algo imposible de anticipar. Un conductor avanzaba por una carretera cercana al río cuando vio una figura frente a él, agitando los brazos como si pidiera ayuda en medio de la nada. Al principio parecía alguien común, así que redujo la velocidad, pero cuando los faros iluminaron mejor la silueta, todo cambió. Era extremadamente delgada, con brazos largos, manos desproporcionadas y una cabeza demasiado pequeña para su cuerpo. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos, como si no supiera imitar del todo a un humano. El conductor no se detuvo, aceleró y siguió de largo. Más tarde diría algo inquietante. Estaba convencido de que no era de este mundo. En 2018, frente a la costa de Senegal, en África, un grupo de pescadores tiraba de sus redes sin imaginar lo que encontrarían. Entre los peces y las algas apareció una figura pálida atrapada entre las cuerdas. No era una captura común, era algo más. A primera vista, su rostro parecía humano, pero al acercarse, los rasgos se volvían inquietantes, casi deformes. Entonces emitió un sonido agudo, penetrante, que rompió el silencio del mar. Los pescadores soltaron las redes, paralizados por el miedo. Algunos juraron que habían capturado una sirena. Otros insistieron en que debía tratarse de una criatura desconocida. Lo único claro fue la reacción. Nadie quiso tocarla de nuevo. Y desde ese día, la historia sigue circulando sin una explicación definitiva. En 2021, un pescador lanzaba sus redes sobre el río Ganges, en la India, cuando la calma de la mañana se quebró. Desde debajo del bote surgió un sonido gorgoteante, profundo. No era el típico movimiento del agua, era algo distinto. Pensando que podía ser un pez grande, se inclinó con la cámara lista. Entonces lo vio, una forma oscura y resbaladiza deslizándose bajo el agua turbia. No saltó, no salpicó, simplemente avanzó unos segundos y desapareció sin dejar rastro. Ni ondas, ni burbujas, ni señales de perturbación. Horas después, cuando regresó al mismo punto, el río parecía completamente normal. Pero él sabía lo que había visto. Y hasta hoy insiste en que no se parecía a ninguna criatura conocida del Ganges. En 2019, a orillas de un río silencioso en la Indonesia rural, la leyenda de Hantu Sungai no era un simple cuento. Dos jóvenes pescadores decidieron comprobarla por sí mismos. Se sentaron en la oscuridad, esperando mientras el agua permanecía inmóvil. De repente, sin una sola señal previa, un rostro pálido emergió lentamente del río. No parpadeaba, solo los observaba fijamente. Antes de que reaccionaran, una mano larga y delgada salió del agua, tomó el anzuelo y tiró suavemente. En un segundo, la figura volvió a sumergirse y el río recuperó su calma absoluta. Ninguna ola, ningún sonido, solo silencio. Desde aquella noche, los jóvenes no volvieron a dudar. Para ellos, Hantu Sungai ya no es una historia, es un recuerdo. Una cámara trampa instalada a lo largo del río Ong, en la India, registró algo que estremeció al pueblo entero. Durante años se hablaba de espíritus ligados a desapariciones y antiguos ahogamientos, pero esa noche los rumores parecieron cobrar forma. En la grabación, dos cabezas emergen lentamente del agua oscura. Apenas sobresalen, inmóviles, en un silencio absoluto. No hay salpicaduras, no hay movimiento visible. La quietud es tan inquietante que descarta la idea de un simple reflejo o truco de luz. Cuando el video comenzó a circular, muchos aseguraron que eran los mismos espíritus de las historias. La reputación oscura del río se volvió tangible. Desde entonces casi todos coinciden en lo mismo. Después del anochecer, ese lugar no se visita.
Cerca de un río en el sur de Polonia, un turista caminaba sin imaginar lo que estaba a punto de ver. A lo lejos, un pequeño grupo con batas de laboratorio se movía con cautela junto al agua. No parecían excursionistas, parecían estar trabajando. La cámara hizo zoom y reveló algo aún más inquietante. Levantaban una figura sobre una camilla. No era claramente una persona. La silueta era casi humana, pero había algo que no encajaba. El ambiente se sentía secreto, controlado, reservado. Las imágenes se difundieron en internet y las teorías explotaron. Experimentos ocultos, criaturas antiguas, encubrimientos. Lo único evidente fue la discreción con la que actuaban. Sea lo que fuera que retiraron ese día, no parecía destinado al público. En algún punto del sudeste asiático, alrededor de 2020, una noche de pesca tranquila cambió en segundos. Al recoger la red, algo pálido se elevó con ella. No era un pez, se movía diferente, y antes de que pudieran reaccionar, se liberó con un tirón violento. La confusión fue inmediata. Gritos, agua agitada, cámaras temblando. Aquello se deslizó con rapidez bajo la superficie oscura. Pero lo más inquietante no fue su escape, fue lo que quedó flotando frente al bote. Una capa fina y vacía, casi como piel abandonada, oscilaba sobre el agua. Más tarde, los lugareños hablaron de espíritus del río que dejan conchas cuando son perturbados. Nadie supo qué era, solo algo quedó claro: no quería quedarse. En 2018, después de fuertes lluvias, un grupo de amigos decidió hacer rafting en el río Isabela, en Puerto Rico. La corriente estaba viva, el ambiente relajado, grababan risas y saltos, sin notar lo que la cámara captó detrás de ellos. En un breve momento, el lente enfocó el túnel que quedaba a sus espaldas. En el agua verde comenzó a formarse algo. Una silueta oscura emergía lentamente. Parecía una mujer de cabello largo, con un traje claro, avanzando hacia la balsa. Cuando revisaron el video, el silencio reemplazó las risas. Los lugareños hablaron de antiguas historias ligadas a ese río. Desde entonces, ese clip pesa más que una simple grabación, porque a veces el agua guarda recuerdos que no se han ido. El video inicia con calma, risas, agua cayendo, amigos disfrutando frente a una cascada cristalina. Todo parece normal, hasta que detrás del velo de agua algo comienza a moverse dentro de una pequeña formación similar a una cueva. No es una simple sombra, no es un bañista oculto. La figura se desplaza ligeramente, erguida, con movimientos que recuerdan a una criatura bípeda. Uno lo nota, luego otro. En segundos, todos guardan silencio y retroceden. El clip se corta justo cuando deciden alejarse. No hay explicación final, solo esa silueta moviéndose tras la cortina de agua. Desde entonces, muchos aseguran que no estamos solos, que quizá, en lugares remotos, algo nos observa. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Es el león! Whoa! What the? You see that? Hold on. It ran That light across. just blinked. El video comienza con un grupo de amigos conduciendo por una carretera solitaria en la zona rural de Texas. La noche es tranquila, demasiado tranquila. De pronto, algo pálido irrumpe en el camino. Una figura humanoide cruza frente al auto en un instante. Sus brazos y piernas son largos, moviéndose con una velocidad antinatural. ¿Qué demonios fue eso?, gritan mientras frenan bruscamente. La criatura corre de forma extraña, casi deformada, antes de desvanecerse en la oscuridad del campo. La dashcam captó todo. En internet, algunos la llamaron rastrillo o crawler, otros no supieron cómo nombrarla. Lo único claro fue la sensación que dejó. En ciertos caminos, cuando cae la noche, no estás tan solo como crees. Whoa! What the? You see that? Hold on. It ran That light across. just blinked.
Un grupo de kayakistas avanzaba por un río remoto cuando algo imposible apareció a su lado. Bajo la superficie, una forma gigantesca comenzó a deslizarse. No era una simple sombra, era una criatura alargada con múltiples cabezas elevándose como si observaran. Parecía una titanoboa salida de la prehistoria. El kayak a su lado se veía diminuto, casi insignificante. Lo más inquietante es que el grupo siguió avanzando lentamente, como si no entendieran la magnitud de lo que nadaba junto a ellos. El clip se volvió viral y las preguntas no tardaron. ¿Mito hecho realidad? ¿Efecto visual imposible de explicar? Sea lo que sea, quedó grabado. Ahora dime tú, ¿estamos viendo una criatura ancestral o algo que apenas comenzamos a descubrir? ಏನಿಲ್ಲ ಮಚ್ಚ ಮಚ್ಚ ಅಯ್ಯೋ ಮಚ್ಚ. Un grupo de viajeros avanzaba de noche cerca de Nandi Hills, Bangalore, cuando se acercaron a un puente silencioso sobre el río. Las luces del auto iluminaron algo inesperado, una figura pálida, vestida de blanco, inmóvil en el borde. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la figura saltó. Todos contuvieron el aliento, pero nunca hubo chapoteo, ningún sonido de impacto, solo un vacío extraño, donde debería haberse oído el agua romperse bajo el peso. Cuando enfocaron mejor, ya no estaba. Había desaparecido por completo como si nunca hubiera existido. Hasta hoy, nadie puede explicar lo que vieron. Y si tú has escuchado algo similar, tal vez tengas una respuesta que ellos aún buscan. Nessie come to the United States. The mysterious sea creature was just spotted off the coast of North Carolina, and it's got a lot of people scratching their heads. Cuando un pescador en el lago Ness, Escocia, vio algo oscuro y brillante romper la superficie tranquila del agua. Al principio creyó que era un tronco, hasta que exhaló y se deslizó hacia abajo. «Dios mío, es como ver un dinosaurio», dijo. La criatura parecía una mezcla imposible, parte caimán, parte pez, parte anguila, moviéndose con fluidez antinatural. Momentos después, la cabeza volvió a emerger, deslizándose como serpiente antes de desaparecer. Solo quedaron ondas débiles sobre el lago. Desde entonces los rumores no han cesado. Tal vez el monstruo del lago Ness nunca se fue, solo cambió de aguas. Real quick, and I said, "Oh my gosh, it was kind of like we saw a dinosaur." A finales de 2022, un clip apareció en Reddit con una ubicación marcada en las llanuras vacías del este de Nevada. La cámara de seguimiento grababa el paisaje árido, hasta que una figura oscura entró directamente en el encuadre. Tenía algo parecido a un cuerno en la cabeza y uñas largas, desproporcionadas. No corría, no se escondía, se movía lento pero con intención, como si supiera exactamente hacia dónde iba en medio de la nada. El entorno era completamente desolado, sin viento fuerte, sin ruidos extraños, solo esa figura cambiando de posición antes de alejarse y perderse en la distancia. El clip terminó, pero la pregunta quedó abierta. ¿Qué estaba haciendo allí? Sinceramente, este clip dejó a muchos sin palabras. Apareció en línea en 2021 y, según se dijo, fue grabado cerca de un canal tranquilo en el sur de la India. Al principio parecía agua común, hasta que algo comenzó a emerger lentamente. Era largo, verde y viscoso. Se deslizaba fuera del agua sin prisa, como si no tuviera fin. No aceleraba, no se detenía, solo seguía apareciendo. Los vecinos observaban en silencio, visiblemente inquietos ante algo que jamás habían visto allí. No fue la velocidad lo que asustó, fue la calma con la que se movía. Algunos dijeron que era un animal extraño, otros algo desconocido. El video terminó sin respuestas claras. Ahora dime tú, ¿qué crees que era realmente? Se dice que fue grabado en 2019 en una playa tranquila del sudeste asiático. La cámara captaba olas suaves y una orilla vacía, hasta que, en la distancia, apareció una chica con un vestido rojo, saludando lentamente hacia quien filmaba. Al principio parecía inofensiva, casi amigable, pero cuando el zoom se acercó, algo no encajaba. Su rostro era pálido,
rígido, con una expresión estirada que no parecía natural. No sonreía, tampoco estaba enojada, simplemente no parecía real. De pronto soltó un grito agudo que rompió el silencio y corrió directo hacia la cámara. El video se corta abruptamente, no hay explicación final, solo la incertidumbre de lo que ocurrió después y la esperanza de que todo haya terminado bien. Grabado alrededor de 2021, en un lago aislado de la zona rural de Canadá, el video comienza tranquilo. Dos amigos se graban pescando bajo la oscuridad, riendo en voz baja. El agua está inmóvil, demasiado inmóvil. De repente, una figura oscura atraviesa el fondo del encuadre y se lanza directo al lago. No era un reflejo, no era un reflejo, no era una persona. Se movió rápido, decidido, como si hubiera estado esperando el momento exacto para saltar. El terror se refleja en sus rostros. La cámara tiembla. El video se corta. Más tarde aseguraron que nunca regresaron a ese lugar, porque cuando algo emerge de la nada, no siempre quieres saber qué era. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.